Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Hoy vamos a tratar el tema de la disciplina y hemos titulado a este podcast, a esta cápsula, Conciencia cauterizada, la disciplina como expresión del amor del Señor. El tema de la disciplina desde el punto de vista bíblico es controversial y no es de los más tratados en la actualidad. El mundo está desorganizado, vive en caos y violencia. La violación de normas y derechos es un modo de operar que se ha legalizado en el mundo como expresión de nuestra naturaleza caída. La caída produjo en los seres humanos un estado de depravación. Pablo habló de aquellos que tienen cauterizada la conciencia en Primera de Timoteo 4:2, que son hipócritas y mentirosos, y de aquellos cuyas mentes se oscurecen espiritualmente como resultado de rechazar la verdad, en Romanos 1:21. En este estado, el hombre es totalmente incapaz de hacer o elegir lo que es aceptable a Dios. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Romanos 8:7. Hoy nuestras mentes están bombardeadas de información tóxica que atrapa nuestra atención y perdemos en ocasiones el foco y la mirada hacia Jesús. Es posible que también tengamos cauterizada la conciencia o nuestra mente esté desviada de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Segunda de Corintios 11:13. Es importante reflexionar en este tema y permitir que la palabra de Dios nos confronte como lo hizo conmigo, porque a veces pensamos que somos disciplinados, porque tenemos un concepto bíblico de la disciplina muy estrecho. La Biblia nos habla de la disciplina en la iglesia, en la familia, en el matrimonio, y hoy daremos un bosquejo general del tema para reflexionar y meditar. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Hebreos 12, del 5 al 7. Es importante comprender que Dios nos disciplina con amor para corregirnos y mantenernos en un estado de santidad. La disciplina de Dios es una expresión de su amor y siempre es para el bien del creyente. La disciplina de Dios es necesaria en nuestra vida para alejarnos del pecado, para mostrarnos los peligros del pecado y enseñarnos la reverencia y obediencia ante Dios. La disciplina de Dios no es punitiva, pues su propósito es protegernos, hacernos madurar y moldearnos a la imagen de Cristo para que permanezcamos en santidad. Recordemos que su amor es fuego consumidor. Dios es infinitamente fiel y poderoso en el ejercicio de su justicia para que cumplamos su voluntad y no la nuestra. Nadie se puede escapar de su justicia. El fuego de Dios trae juicio y el reconocimiento del pecado para ser obedientes, porque el propósito de Dios en Cristo es purificarnos. Su fuego limpia y refina. En efectos, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Hebreos 12:10. Entonces, ¿cuál es el propósito más importante de la disciplina del Señor? Está referido en este versículo de Hebreos 12:10, que participemos de su santidad. Nadie, si en la plena dirección del Espíritu Santo, puede en verdad ser considerado santo. Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Juan 16:13. Por lo que necesitamos de su presencia e instrucción cada día
de nuestra existencia para mantener la santidad, dejarnos moldear por nuestro Creador por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1, del 15 al 16, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Fijémonos que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, no solamente en el contexto de la iglesia, de la congregación. No solo se refiere a orar, a congregarte, a diezmar u ofrendar. Es vivir bajo la justicia de Dios, porque fuera de este entorno donde trabajamos, donde vivimos, donde tenemos relaciones sociales, también debemos mantener nuestra santidad bajo el respeto y el cumplimiento de las leyes sociales. No puede existir una contradicción entre cómo nos comportamos en el mundo, lo que hacemos en el mundo y cómo nos comportamos en un ambiente espiritual. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1:8. Nuestra lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Entonces, debemos reconocer que el Señor es nuestro Dios y que su fidelidad permanece, y nuestra respuesta debe ser fidelidad y lealtad siempre, en cualquier momento, en las buenas, en las malas, en cualquier escenario, en cualquier contexto. La disciplina, por tanto, tiene la intención de mantenernos en santidad. La santidad se expresa en las cualidades morales de nuestro carácter, reflejando las virtudes de Cristo y las acciones que llevamos a cabo bajo la guianza del Espíritu Santo, porque de esta forma participamos de la naturaleza de Cristo y consentimos ser gobernados por Él. Entonces implica en la naturaleza moral de nuestra relación con Cristo, está también la imposibilidad moral de una continuación voluntaria en el pecado. Repito, entonces está implícita en nuestra naturaleza moral, en nuestra relación con Cristo, la imposibilidad moral de una continuación voluntaria en el pecado. Por eso la disciplina nos permite estar en santidad, porque hemos sido obedientes y vivimos en la justicia de Dios y no en nuestra propia justicia. La rectitud o justicia es la expresión natural de la santidad del Señor. Si el Señor es infinitamente puro, quiere decir que debe oponerse a todo pecado, y esa oposición debe demostrarse en el tratamiento que Él da a sus criaturas. Cuando leemos que Dios es recto o justo, se nos está asegurando que sus acciones hacia nosotros están en completo acuerdo con su naturaleza santa. Recordemos que todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Isaías 64:6. Por tanto, el problema de la disciplina no es tan simple, es complejo. El propósito, mantenernos en santidad. Para ello está la obediencia y vivir en su justicia. Todo esto tiene que ver con el comportamiento moral del cristiano. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renovemos las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Hebreos 12, del 12 al 13. La disciplina nos transforma, nos da fortaleza para enfrentar los días malos. Por eso debemos doblar rodillas y orar para no tener cojera espiritual, que ocurre cuando no damos lo mejor de nosotros a Dios, porque tenemos áreas que no hemos rendido a la obediencia de Cristo y preferimos vivir de acuerdo a nuestros criterios y nuestra justicia. Realicemos entonces, los invito a realizar una introspección espiritual, porque si nos creemos perfectos y no tenemos conciencia de nuestros pecados, estamos alejados de Cristo y del Evangelio. Si no tenemos conciencia
de nuestras ofensas a Dios por desconocimiento o rechazo de las leyes del Señor y convertimos el pecado en un estilo de vida, somos desobedientes y nosotros somos responsables entonces de nuestra muerte espiritual, porque nuestra conciencia está cauterizada, como expresaba Pablo. Sin embargo, cuando tenemos conciencia de nuestras debilidades, pecados, iniquidades, estamos preparados y entrenados para ser transformados bajo la disciplina del Señor. Esto va definiendo y estructurando nuestra identidad cristiana y permanecemos en santidad. Y la palabra de Dios nos da una advertencia. Aquellos que rechazan a Dios busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y dificulte y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmortal ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Por tanto, la disciplina para la piedad, o sea, para tener devoción y amor hacia Dios, es fruto de nuestra salvación. Si no estamos practicando la disciplina, estamos practicando la idolatría. Que la palabra de Dios sea el espejo donde nos miremos todos los días y no el prisma para criticar a los demás. Jesús vino a llamarnos, a ti y a mí, pecadores, para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él, para colocar nuestra mirada en Él, en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Sería todo por hoy, pero siempre te hago la cordial invitación de que si aún no conoces al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre, ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, pues necesitas hacer una reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar el deleite de su primer encuentro. Y te invito a que hagas conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios, y el que a mí viene no lo rechazo. Juan 6:37. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice la palabra que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10 del 9 al 10. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te invito a que le entregues tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el amor hermoso del Señor. Será todo por hoy. Bendiciones de lo alto.